Señor. Amén, amén. Qué gozo, ¿verdad? Bienvenido a nuestra tercera clase. Veo que está disminuyendo la cantidad de personas, como que no quieren conocer la Biblia. Pero vamos a insistir los que estamos aquí. Vamos a salir edificados. Miren, esta clase es buenísima porque a mí me edificó cuando yo la di. Y hoy la estoy repitiendo y me está edificando. Y es importante que nosotros conozcamos las Sagradas Escrituras. No podemos nosotros alabar a Dios sin un fundamento. Necesitamos tener ese fundamento y es importante conocer el por qué se adora, el por qué oramos, quién es Jesús, quién es Dios. Y esto es importante. Amén. Ok, vamos a comenzar hoy. Habíamos dicho que íbamos a dar el periodo neotestamentario. Pero algunos, ustedes se acuerdan de los dos tipos de pacto. La hermana, yo no creo que ella debe participar ya porque se las sabe todas. Condicional e incondicional. Amén. El condicional es del antiguo, ¿verdad? Casi todos. El único pacto incondicional fue el pacto con Abraham. Pero los demás fueron condicionales. Si haces, te hago esto. Pero el nuevo pacto es incondicional. De manera que si alguno viene a mí, yo de ninguna manera le echo fuera. Y esa es la sangre del nuevo pacto, que por vosotros es dada. Así que nosotros somos del nuevo pacto. El Señor pagó todo nuestro precio que nosotros debimos pagar. Amén. Así que hoy vamos a ver un periodo que no es bíblico 100%, pero tiene mucha influencia en la palabra. Ustedes han oído hablar de los fariseos. Ustedes van a hablar de los saduceos, ustedes van a hablar de los herodianos, de los ancianos. Y muchos no saben ese periodo, cómo cuando Cristo entra, qué escenografía está. Y esa es la escenografía que yo quiero presentarle a ustedes hoy. Así que es mucho material, voy a tratar de resumirlo. Pero es muy interesante este material. A mí me encanta. Y recuerden que después del cautiverio vino un tiempo de los profetas menores, ¿verdad? Entre ellos, en los tiempos finales estaba Ageo, Zacarías y Malaquías. Ageo, Zacarías y Malaquías eran los finales casi de la época. Y aquí hay un resumen que te voy a leer y vamos a desglosar algunos. El primer punto es el regreso del remanente a Jerusalén. ¿Ese fue con quién? Con Esdras. Amén. Después Nehemías. Y viene y se reconstruye el templo. Esdras reconstruye el templo. Viene luego Nehemías y se reconstruyen los muros de la ciudad. Se restaura la adoración. Pero hay algo interesante. Hay reformas. Israel había perdido su forma de adorar. 70 años creo que fueron en cautiverio. Y ellos adoptaron la cultura babilónica casi. Salvo Sadrach, Mesach, Abed-nego y Daniel, en Babilonia, ellos vivieron como babilonios.
Y los babilonios le decían a ellos: cántenos las canciones que ustedes cantaban. Y ellos decían: ¿cómo podemos cantar canciones al Señor estando en tierra extraña? Entonces, esto es importante que sepamos de que la cultura babilónica contaminó la cultura israelita. Por consiguiente, Esdras y Nehemías, ellos tenían que reformar la costumbre en ellos, hacer un reseteo, volver a reedificar tanto los muros del templo como los muros de la ciudad y derribar los muros del corazón. ¿Alguien me está escuchando? Y eso no le fue fácil, aunque si usted lee Esdras leyó la palabra y el pueblo estaba a la luz pública bajo sol y todo, y cuando oyeron la palabra se rasgaron los vestidos y lloraron de cada cosa que le habían fallado a Dios, a su nombre. Entonces vamos a ver el periodo intertestamentario. Periodo intertestamentario. Otros le llaman periodo post-cautiverio. Y allí vamos a ver 3 puntos importantes que influyen en el Nuevo Testamento. El primero son los griegos. Los griegos. No sé si me podían poner los nombres ahí, Sam, ¿se puede? Los griegos, con Alejandro Magno, los Ptolomeos, y Ptolomeo se escribe con P comenzando. Ptolomeos, con P, y se escribe Ptolomeos, pero la P va adelante. Y los Seleucidas. Seleucidas. Tilde en la E, en la segunda E. Ese es el periodo griego. Eso lo vamos a desglosar ahora mismo. ¿Estamos bien? Viene el siguiente periodo, el periodo de los macabeos. Y macabeos. Y el tercer periodo es la introducción de los romanos. La introducción de los romanos. Ahí comienza ya el Nuevo Testamento. Amén. Entonces vamos a ver un resumen de ellos. Con el imperio persa de Darío concluye, podríamos decir, los acontecimientos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los profetas escribieron durante cautiverio y post cautiverio, pero del cautiverio. ¿Me estoy explicando? ¿Estamos bien? Entonces, con ello concluye, con ello concluye el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver el primer punto, y es el punto más fuerte que quisiera hablar con ustedes, y es la historia de Alejandro Magno. Amén. Él fue educado por Aristóteles. ¿Alguno de ustedes conoce a Aristóteles? Él era vecino mío. Aristóteles es el más grande, uno de los más grandes filósofos de la antigüedad. Y Alejandro Magno estuvo a sus pies. O sea que Alejandro Magno no era un cualquier pelele. Amén. Y cuando muere el padre, él lo reemplaza. Y él no sigue la doctrina reinante del padre, sino que se vuelve como una especie de déspota. Él inicia una conquista, llevó a cabo conquista de territorios. ¿Para qué?
para difuminar o para expandir el helenismo. El helenismo es lo que conocemos como la cultura griega. Por eso usted ve que la Biblia se escribe en hebreo y en griego. Y hoy en día a nosotros nos llaman latinoamericanos, que no conocemos nada de latín, pero por la cultura griega. Amén. En Europa sí se podía hablar de latín, pero nosotros hablamos un español guari-guari, un español de acuerdo a la cultura del país. Mexicano, órale, hermano, ¿me explico? Como dice mi padre espiritual, los argentinos, ¿qué quiere que te diga, che? O sea, cada uno tiene, y el panameño habla con música, ¿cómo estás? A mí me decían, ¿tú eres panameño? Yo sí, porque ustedes hablan con música. Entonces, ¿cuál es el plan de Alejandro Magno? Llevar la cultura helénica hasta los confines de la tierra. Amén. Él dominó Grecia y conquistó Persia, Corinto. Y él llegó hasta el Asia. Iba más allá, pero los soldados como que se cansaron de tanta conquista y le dijeron no vamos más. Pero él llegó hasta la India. Imagínense. Era un conquistador. Era un hombre de... Yo estaba viendo una miniserie de él. Y él era ácido. Él conquistaba y destruía. Y helenizaba. Y una de las estrategias de él era casar a sus soldados y a sus generales con las princesas del reino que conquistaban. Casualmente él se casó con una hija de Darío, para que ustedes vean cómo él difuminó el helenismo, pues. Muy inteligente el hombre este. Amén. Entonces, él muere a los 32 años, joven. Se cree que en una guerra una flecha le atravesó el pulmón y él quedó mal por eso y murió también, se cree, de paludismo. Y la muerte de él hizo que los generales de él se repartieran el reino. Y hubo una guerra fratricida de 6 años para ver quién conquistaba qué. Amén. Y las escrituras, para que ustedes vean que las escrituras hablan de Alejandro Magno. Alguien me busca Daniel 11, del 3 al 4. Daniel 11, del 3 al 4. Léalo. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Amén. Amén. Ahí hablaba de Alejandro Magno. Y yo busqué Macabeos. Ustedes no me hablen mal de mí por haber consultado un libro apócrifo, porque hay muchos cristianos muy, tú sabes, ¿no? Muy santos. Macabeos, primera de Macabeos, no lo busquen porque no lo tienen. Capítulo 1, del 1 al 9. Están que buscando en la Biblia Macabeos. Si tiene una Biblia católica, sí lo tienen. Dice,
dice así: y tras la muerte de Alejandro, fueron coronados como reyes, los mismos que sus descendientes después de ellos durante muchos años, y así llenaron de calamidad la tierra. De esa raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epifanes, voy a hablar de él, hijo del rey Antíoco, que había estado como rey en Roma, y empezó a reinar el año 137 de la dominación griega. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndole: hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. Aquí habla de Alejandro Magno, amén. Y los territorios que él conquistó por siglos quedaron bajo su influencia. Hoy en día el griego está por todos lados, amén. Y adelantándome, porque el siguiente tema va a ser los libros deuterocanónicos y la Septuaginta. La Septuaginta es un libro escrito en arameo y en griego, amén. Y ellos combinaron ambos idiomas y crearon koiné, el idioma koiné. De eso lo vamos a ver después. Así que él al morir repartió su reino a sus generales. Y estos generales adquirieron nombres. No quiero enredarlos porque en el griego los generales de Alejandro Magno eran diádocos, pero no vamos a tocar ese tema. Estos diádocos, ellos adquirieron un nombre propio para conquistar, y dentro de ellos están los Ptolomeos. Y Ptolomeos conquistaron Egipto. Y yo averiguando, descubrí que Cleopatra era Ptolomea. Marco Antonio y Cleopatra. ¿Nadie vio esa película? Y los saleucitas, que ellos, los Ptolomeos conquistaron Egipto, y los saleucitas Macedonia. Ok. Ahora vamos a ver lo de los Ptolomeos. Wow. Ptolomeo I, el primer Ptolomeo que se levantó, él estableció su reinado en Egipto, en una pequeña aldea, no voy a decir aldea, una pequeña ciudad llamada Alejandría, fundada por Alejandro Magno. Ustedes oyeron hablar de Alejandría, ¿no? En la historia. Alejandría tiene mucho que ver con el idioma, ¿ok? Y esta ciudad, él estableció su reino allí y comenzó a adoptar las culturas y las costumbres egipcias. Amén. Y se volvieron enemigos, ¿ok?, de los saleucitas que estaban en Macedonia. ¿Por qué? Porque ellos estaban en constante conflicto para ver quién dominaba qué territorio. Los saleucitas después van a dominar parte del territorio de Alejandría. Pero esto es lo que estaba pasando. Entonces, hay algo aquí en Alejandría que me gustaría que ustedes saben de la piedra Rosetta. Busquen, averigüen. Eso es historia. Yo lo di en el libro de historia. Ese clameta del profesor, usted se paviaba la condenada. La piedra Rosetta es una piedra hecha de jeroglíficos que sirvió para, ¿cómo diríamos?, para descubrir estoy buscando la palabra correcta, descifrar los mensajes encriptados en el idioma griego de aquella época. Y la piedra Rosetta estaba escrita en griegos, pero un griego suave que pudo ser descifrado. Y eso sirvió para adherirse a la Septuaginta, el idioma griego.
Para que ustedes vean cómo, mire cómo una cultura afecta la Biblia que tú tienes. Porque la Biblia que tú tienes viene de la Septuaginta. Amén. Entonces, algo de los Ptolomeos. Vamos a buscar algo importante. Ptolomeo I, el que le estoy hablando, creó un reino de cultura greco-egipcia, cuyo exponente más depurado fue la biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Alejandría, ahí donde están los libros antiguos que la gente va a escudriñar y todo eso. Esta ciudad fue fundada por Alejandro, fue capital del reino y creció bajo los Ptolomeos. Amén. Y los Ptolomeos llegan, creo que a Ptolomeo 13, porque Ptolomeo 1, Ptolomeo 2, o sea, el rey que va reemplazando, ellos adoptan el nombre del primer rey y se ponen 2, 3, 4 y van, ¿ok? ¿Estamos claros? Cleopatra fue Ptolomeo 8. Y entonces ella se hizo amante de Marco Antonio. Ya los romanos estaban entrando en las conquistas. Amén. Y Marco Antonio, usted vieron la película, fue derrotado por Augusto César. Vean la película. Marco Antonio y Cleopatra. ¿Cómo murió Cleopatra? Hey, no sabe. Ella cogió una cobra y se suicidó. La mordió y murió. ¿Por qué? Porque la iban a llevar, como ella era Ptolomea y estaba con Marco Antonio, ella se rebeló contra el gobierno romano y se la iban a llevar de trofeo. Y ella dice, a mí no me lleva nadie de trofeo, porque ella fue una reina. Usted ha oído de Cleopatra, ¿no? Si no saben su reino, al menos conocen el nombre. Cleopatra. Entonces, por el lado de Macedonia surgen los seleucitas. Entonces, el imperio seleucita es un imperio que conquistó Mesopotamia, Armenia, todos esos países para allá. ¿Ok? Y con la muerte de Seleuco, que es el que fue el primer conquistador, surgen los hijos o los descendientes de Seleuco y se pusieron los Antíocos. Antíoco 1, Antíoco 2, Antíoco 3, Antíoco 4, Antíoco 5. Pero estos seleucidas, ellos trataron bien a Israel, que estaba bajo el dominio de los seleucidas. ¿Estamos bien? ¿No estoy enredando? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, pero surge un rey o un general, Antíoco Epífanes IV. Y voy a buscar lo que hizo. El historiador griego escribió que Antíoco sacrificó un gran cerdo ante la imagen de Moisés en el altar de Dios, en el atrio exterior. Eso es lo que los judíos llaman, cuando Cristo habló de la gran abominación desoladora. Cuando Antíoco Epífanes mata una puerca en el altar del templo de Dios. Porque él no quería que los judíos adoptaran sus culturas judías. Él quería que ellos siguieran siendo helenistas. Así que él le cierra el servicio, el culto, como llamamos el culto a Dios, haciendo esto. Y mire lo que hace. Roció con sangre de cerdo las paredes
apagó la lámpara, llamada por ellos inmortal. Hay algo interesante, voy a adelantarme. Cuando surge la guerra de los macabeos, la lámpara, la menorá, ustedes saben, la lámpara esa, quedó con poco aceite. Cuando ellos conquistaron, regresaron, no había aceite y la lámpara estaba en el lugar santo. Y la lámpara no se apagó por 8 días. Y ellos celebran, los judíos celebran Hanukkah debido a eso. Un milagro. Poderoso, ¿ah? Wow. Ahora, ¿qué pasa? Los judíos se rebelaron. Antíoco Epifanes crea esto y hay un gran paladín judío llamado Matatías, Judas Matatías, y él se levanta y asesina a un sacerdote judío que estaba llevando a la gente a adorar a los dioses griegos. Así que el gobierno seleucida los persigan a ellos y ellos huyen a las colinas y se vuelven guerrilleros. Eso es lo que llamamos la gran rebelión macabea. Muere el jefe y surge Judas Macabeo. Y Judas Macabeo entonces es el que conquista otra vez la tierra de sus ancestros. Por eso que los macabeos, a Macabeo 1, primera de Macabeo y segunda de Macabeo, no tiene una connotación espiritual, pero sí política. ¿Estamos bien? ¿Me estás escuchando? Entonces, ellos establecieron la guerra de guerrilla y después de la victoria de los macabeos entraron a Jerusalén en triunfo y limpiaron ritualmente el templo. Restablecieron el culto judío tradicional. Amén. Instauraron a Jonatán Macabeo como sumo sacerdote. Y entonces el gobierno romano entra a Jerusalén. Así que los macabeos hacen pacto con Roma y se convirtieron en aliados. ¿Para qué? Para derrotar al imperio seleucida. ¿Me estoy explicando? Y así ellos lograron librarse y los romanos respetaron las costumbres judías. Como ustedes saben, simplemente ellos tenían que pagar impuestos. Y viene la última parte, que son un grupo de descendientes de los macabeos que se llama los asmoneos. Los asmoneos. Los asmoneos, ellos eran sacerdotes y gente de poder, y los asmoneos, de ellos se levantó Herodes. El primer Herodes era asmoneo, que fue el rey que controló la costumbre. Herodes levantó un templo famosísimo. Amén. Entonces, estos asmoneos levantaron el monoteísmo otra vez en medio de los judíos. Monoteísmo es la adoración de un solo Dios. Pero el resto de los macabeos perdieron fuerza debido a la relación de los asmoneos con los romanos. Los asmoneos se ganaron a los romanos y tomaron control con puño de hierro de el pueblo judío. Amén.
¿Estamos bien? Entonces, vamos a ver. Y allí es donde comienza el Imperio Romano. Ahora, pongan atención. Hay algo que me interesa. Con el surgimiento del Imperio Romano se inicia el Nuevo Testamento. Ahí donde hablamos de Gálatas 4:6, ¿verdad? 4:6, sí. Cuando viene el cumplimiento de los tiempos. O sea que el Señor esperó todo este tiempo para que se preparara el caldo adecuado para el nacimiento de su Hijo. Y surge el gran general Pompeyo. Y Pompeyo es el que conquista Alejandría y Jerusalén. Pompeyo. También averigüen. Y ahí donde se inicia el gobierno de Roma. Y se inicia el Nuevo Testamento. Y se inicia cuando Juan dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Lucas 2, del 1 al 4, voy adelantando porque, mire, yo quería adelantar y adelanté demasiado, Yolanda. Que tuvimos un contratiempo en llegar a... Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, de que todo el mundo fuese empadronado. Este es el primer censo. ¿Se dieron cuenta cómo entra el Nuevo Testamento con el nacimiento? Pero para que nazca tiene que haber un censo. Y el censo obliga a José a ir a Belén. Cumplimiento de los tiempos. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, de Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Y Lucas 3, del 1 al 2, dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, otro romano, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, el tetrarca de Galilea, el Idumeo. ¿Cómo se van? ¿Cómo dice? Se juntan los ¿cómo dice? Tetrarca de la provincia Traconite, Lisania, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás, él decía Caifás con la plata, no captaron. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Vino palabra de Dios a Juan, y Juan es activado y se inicia el reino de los cielos. Ese es algo que yo quería contarle a ustedes. Hay mucho material, pero no quería enredarle más la vida a usted, porque hay un bochinche grande con esos generales y todo eso, y yo no quiero meterme. Ustedes averigüen. Pero es importante que sepamos cómo el periodo intertestamentario influye en la venida de Cristo, influye en la costumbre. Jesús habló siempre arameo, pero la mayoría de la gente hablaba koiné, que es el idioma griego hebreo que aprendieron en Babilonia. Amén. Y se hizo eso así para conservar la cultura. ¿Por qué?
ya la gente se estaba yendo a los otros idiomas y estaban perdiendo el idioma de sus padres. Y como muchos judíos de la diáspora, usted sabe la diáspora, ¿no? Los judíos de la tribu del norte que fueron dispersos. Cuando te dispersan se le llama eso diáspora. Los judíos de la diáspora que no quedaron en Babilonia aprendieron los idiomas griegos porque Alejandro Magno conquistó todo. Así que ellos no sabían el arameo, el hebreo se le fue y ellos hablaban griego. Así que ellos tenían que traerlo otra vez. Por eso que se creó Koiné, para que conquistara a los judíos griegos de la diáspora. Ellos regresaron a Jerusalén, pero regresaron hablando griego. ¿Estamos bien? Entonces, lo importante en resumen es cómo Alejandro Magno inicia el concepto. Ustedes lo van a ver de la Septuaginta. La Septuaginta es, y con esto termino, nada más le dejo esto en el aire. La Septuaginta son 70 eruditos que escudriñaron la Torá, la Misná, todos los libros escritos. Acuérdense que una cosa tiene Israel, un bagaje cultural debido a los escribas. Amén. Nosotros no tenemos escribas. Hasta querían quitar la relación de Panamá con los Estados Unidos. Y ahora estamos enredados con los Estados Unidos y nadie sabe por qué. ¿Ve cómo afecta algo? Así que es importante y los judíos tenían escribas. Si ustedes notan, el Pentateuco fue escrito por Moisés. Ve que hace falta a través de la Biblia. Moisés escribió el Pentateuco. Amén. Y Daniel, o sea, cada uno escribió algo. Y los escribas narraban la historia escrita. Y eso es lo que conocían ellos como la ley y los profetas. Y Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirla. Eso es importante que sepa. Entonces, los escribas dejaron cosas escritas, por eso Esdras encontró eso. Por eso el rey, creo que Josías, encontró también los escritos y se arrepintió y llevó al pueblo al arrepentimiento por los escritos. Por los escritos. Por eso que la Biblia es un escrito inspirado por hombres inspirados por Dios para edificar a su pueblo. Por eso nosotros debemos conocer las escrituras. Nosotros no podemos andar de domingo en domingo y no tenemos un fundamento. Entonces cuando nos encontramos con un demonio, te reprenden el nombre del Dios del pastor, porque no conocen. Entonces nosotros debemos escudriñar, dice escudriñar las escrituras. ¿Ese en qué libro está? Sí. Segunda de... No le voy a decir. Porque a vosotros parece... Segunda de... Mentira. Juan, ¿verdad? Porque a vosotros parece que en ella hallaré vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces es importante que nosotros sepamos que Jesús nos manda a escudriñar las escrituras. Escudriñemos las escrituras. A vosotros parece que en ella hallaréis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y yo agregué que también dan testimonio tuyo. Si tú eres nueva criatura, hay un testimonio escrito de ti en esa palabra. Porque tú eres Cristo, tú eres de Cristo. Y la Biblia da testimonio de que tú eres hijo.
Así que es importante que nosotros escudriñemos y esta Septuaginta fue escrita por 70 gente sabia que escudriñaron y buscaron y recopilaron y forjaron este libro. Y de allí sale la Biblia católica, la Biblia protestante. Los judíos todavía siguen con su Torá, su Misná. ¿Me explico? Ellos siguen con sus libros. Pero nosotros no quería meterme aquí. La Biblia protestante comenzó con Enrique VIII, pero a causa de Martín Lutero. Cuando él leyó El justo por la fe vivirá. Porque ese latigaba cada vez que veía una hembra. ¿Me explico? ¿Me está entendiendo? La vi de una vez, la disparé. Así que ellos se laceraban la espalda por las debilidades de la carne. Y él dice, no, el justo por la fe vivirá. Y él entonces se levanta y escribe las bulas y la pone en la puerta de, hasta se me olvidó, de Gutenberg, creo que es catedral, ¿no? Y esas son las 92 bulas que levantan un movimiento protestante que hasta el sol de hoy nadie ha podido quitar. Eso de venta de la indulgencia que tú tenías que pagar para sacar a la gente del infierno todavía. O sea, esa es misa por el eterno descanso. No, todavía se hace eso. Y no es gratis, tiene que pagar. Tiene que pagar. Tú tienes que pagar por una misa. Eso no es... Aquí usted llega y, bueno, te voy a cobrar por la luz, pero... Mentira. Pero es importante que sepamos que nosotros tenemos un tesoro. Tenemos un tesoro. Tenemos un tesoro y debemos cuidarlo, debemos guardarlo. Y muchas veces nosotros no entendemos lo que tenemos en la mano. Aunque sea por YouVersion en tu celular, ese es un tesoro que te va a edificar. Y ese tesoro habla. Ese tesoro reprende. Ese tesoro te da un rema para el día. Ese tesoro te cuenta cosas que tú no sabías. Y Dios te habla los misterios. Si tú no descubres los misterios escritos, Dios no te puede dar los misterios revelados. Así que nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, como dice Jesús. Amén. Así que con esto terminamos y vamos a entrar entonces en los libros deuterocanónicos. Ya le di más o menos el concepto de la Septuaginta y vamos a entrar allí. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén. Denle un aplauso al Señor y terminamos.